¿Sabías que la enfermedad no es el problema? Sí, es la solución. Me cayó el 20. 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 Hola, buen día. Estamos aquí en su podcast Me cayó el 20. Hoy vamos a continuar con el tema de aceptación. En esta parte del tema es muy importante cómo nos habla nuestro cuerpo cuando nosotros hacemos algo que no nos gusta. ¿Te ha pasado alguna vez que a pesar de que te esfuerzas y las cosas no salen, te sientes mal? Y al día siguiente a lo mejor se refleja en una migraña, en un dolor de estómago, en alguna sintomatología. Hoy vamos a platicarte de eso. Vamos a llevarte a que tengas algunas herramientas para que puedas empezar a identificar y ver cómo te está hablando tu cuerpo cuando tus emociones no son manejadas de una manera en la que pudieras sacar mayores beneficios. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, precisamente vamos a hablar de cómo se ve reflejada un pensamiento, una emoción, un sentimiento o una situación que nos ha sucedido, cómo se va a ver reflejada en nuestro cuerpo. Y con esto quiero empezar con una pequeña explicación que yo siempre doy como preámbulo cuando va un paciente conmigo. Y es cómo nosotros vamos a desarrollar una enfermedad, una patología, un síntoma en tres partes. Y la primera parte está en la psique, ¿no? ¿Qué es esto? La psique es, por ejemplo, aquí Pame y yo pasa ahorita una situación que nos importa a las dos y cada una la vamos a vivir de una manera diferente, ¿no? Le vamos a dar un significado a esa situación, ¿ok? Dependiendo de lo que hemos vivido, de lo que tú has vivido y de lo que yo he vivido, eso nos ha forjado y nos ha hecho a tener una personalidad. Entonces, en base a eso, vamos a darle un significado a lo que nos está pasando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahorita estamos aquí grabando y viene alguien, interrumpe y quiere, no sé, robarse el teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces quizá tú vas a responder de una manera de susto, ¿no? De, ay, me voy, me escondo, que no me haga nada mío, que se lleven el teléfono. Y yo puedo responder de una manera diferente, a lo mejor enfrentando a la persona que quiere llevarse el celular, ¿no? Esa manera diferente de que nosotros le vamos a dar ese significado va a llevar una señal a una parte de nuestro cerebro, ¿sí? Esto lo descubrió el doctor Hammer, que vamos a dejarles abajo más información acerca de Hammer para el que quiera seguir investigando sobre esto. Y entonces, ese mensaje que llega a una parte específica de nuestro cerebro va a traer una reacción en un órgano específico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la huida, ¿sí? Va a ser en la laringe, y en el caso de enfrentar a la persona o de querer enfrentar, ¿sí? Va a ser en los bronquios. Entonces, de esta manera, nuestro cuerpo empieza a reaccionar y por eso es bien importante saber que todos somos diferentes. ¿Sí? Todos somos diferentes y no es tan fácil como leer una receta de decir, ah, pues si tuviste miedo en el territorio va a ser laringe. No, es el significado que yo le estoy dando a eso que está pasando, ¿no? Y entonces en base a eso, el cuerpo va a tener una reacción, ¿sí? Que son por las fases de la enfermedad. Cuando yo tengo un conflicto, que Hammer le llama un bioshock, o nosotros en descodificación le llamamos bioshock, ¿sí? Es decir, un momento en donde nosotros no pudimos enfrentarlo, ¿sí? Que fue vivido en soledad y a lo mejor sin solución aparente, puede ser dramático, y eso va a generar un momento de estrés, ¿no? Y es cuando se empieza a generar en nosotros esa química, nuestra biología comienza a reaccionar, ¿no? ¿Para qué? Para dar una solución al conflicto que estamos viviendo, ¿ok? Y bueno, ya cuando se soluciona ese conflicto, entramos otra vez en algo que le llamamos nosotros en descodificación vagotonía, que ya es la fase de recuperación, ¿no? Y muchas veces en esa fase se presenta la enfermedad, los síntomas, ¿sí? Y que también
presentarse en esa etapa de simpaticotonía, en esa etapa de estrés. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo, ya después de haber pasado ese proceso, llega a una homeostasis, ¿no? Y es lo que le llama el doctor Hammer la normotonía. Sí, por eso en esta parte de este tema de aceptación, como nos dices, Leti, es muy importante no ser duros tanto con nosotros ni como con los demás. Cada persona, debido a nuestro conocimiento y circunstancia de vida, vamos a reaccionar de una manera diferente, ¿no? Y por eso no se puede decir a veces, ay, es que esta persona está exagerando. Es que tú no sabes qué historia hay detrás. Para ella no es una exageración. O cuando de la misma manera, ay, es que tú estás exagerando, no, porque mis circunstancias de vida y mi conocimiento hacen que eso que me está pasando para mí sea algo grave o a lo mejor sea pequeño. Entonces siempre al lado de la empatía, ¿no? Leti nos va a explicar ahorita en una herramienta muy valiosa que es la biodescodificación. A lo mejor algunos de ustedes la han escuchado, a lo mejor algunos no, pero es una herramienta muy valiosa porque nos enseña que el síntoma o la manera en que nuestro cuerpo nos alarma es en la que nos dice, hey, aguas, por aquí no va. Y si no escuchamos, hey, aguas, por aquí no va. Hey, por aquí no, hasta que contra el pavimento, ¿no? Y sale la enfermedad. Entonces, ¿nos pudieras platicar, Leti, de qué se trata la biodescodificación? ¿Cómo es una herramienta que es fundamental tanto en la aceptación como en otros campos de la personalidad de la persona? ¿Cómo nos puede ayudar? Sí, bueno, la descodificación es una técnica que creó Christian Flesch y tomó varias herramientas. Tomó herramientas de PNL, tomó las leyes de Hammer, que es del que estábamos hablando hace ratito, y él armó, ¿no? Por medio también de la hipnosis, y armó este tipo de terapia o de herramienta que nos sirve para la terapia y que va muy enfocada a encontrar los programas que pueden estar tanto en nuestra vida contemporánea, desde que nacemos hasta este momento, ¿no? Ahí se fueron instalando ciertos programas, ¿sí? Y estos programas se han estado repitiendo conforme vamos creciendo, ¿no? Por ejemplo, si yo cuando estaba chiquita, quizá tenía 3 años, y mi mamá estaba haciendo un pastel y yo la veía como ella cocinaba, y en esa edad, a los 3 años, vemos a mamá como wow, ¿no? Lo máximo. Entonces ella hace el pastel y cuando termina el pastel lo decora y lo va y lo pone en la mesa, ¿no? Y entonces yo, como estoy chiquita, voy y tomo ese pedazo de pastel y me lo como, ¿no? Y entonces mi mamá llega y me dice, ¿cómo es posible que hayas comido de ese pastel, no? Si no era para ti, era para mis amigas, ¿no? Y si nosotros lo vemos ahora desde el adulto, podemos decir, bueno, pues eso no era importante porque pues era para sus amigas, no era para unos adultos, ¿no? Pero desde chiquitos nosotros lo vemos como un gran conflicto, ¿no? Algo inesperado, vivido en soledad, que aquí viene ese concepto de Bioshock, ¿no? Y entonces se instala en nosotros ese programa, que quizá yo lo viví como no merezco, ¿no? Como mi mamá prefiere a sus amigas antes que a mí, ¿no? Y entonces se va creando ese programa. Hagan de cuenta como una computadora donde le instalamos Word y ya tenemos para hacer cartas, ¿no? Y entonces ese programa ya está instalado ahí, el programa de desvalorización, el programa de no valgo, ¿sí? El programa de no soy suficiente, quizá. Y entonces vamos viviendo nuestra vida contemporánea, vamos creciendo y nos encontramos a la amiga que no nos quiere juntar, ¿sí? Y nos encontramos al novio que me siento que no valgo cuando estoy con él, me hace sentir mal cuando estoy con él, me hace sentir que no valgo, ¿sí? Y luego me encuentro a otra persona, una amiga que me hace exactamente lo mismo, y son programas que se van repitiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos ese programa. Entonces lo que hacemos en biodescodificación es precisamente regresar a ese programa y resignificarlo, ¿sí? Vamos a darle un nuevo significado desde ahora nosotros que ya tenemos todas esas herramientas, y desde el adulto que entendemos que no es cierto, ¿no? No es cierto que no valemos y vemos la vida de otra manera, ¿no? Sí, todo es cuestión de percepción, ¿verdad? A veces, como dices, muchas cosas se quedan en nosotros de niños porque la vivimos desde
pues es para las amigas, pero pues aquí también estoy yo también valgo, yo también te quiero, porque a mí no me lo das, ¿no? Entonces a lo mejor ahí se queda y como tú dices, vas repitiendo lo que no solucionaste en ese momento, a lo mejor lo quieres solucionar con una pareja, con una amistad y buscar esa aceptación o ese momento en el que te sientas que yo también soy parte de tus prioridades y de las cosas que son importantes para ti. Y si no lo conseguí en ti, lo voy a conseguir en una pareja y al final de cuentas pues nadie va a llenar eso, porque Exacto. solo está en ti, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos ese poder, ¿no? Ese poder de poder ver la vida y tener una percepción diferente, ¿no? Y de valorarnos y de saber que verdaderamente estamos aquí, vivos, nacimos y por eso tenemos un valor, ¿no? Un valor, el valor de ser humano, que es lo que nos hace diferente a los animales, ¿no? A las plantas, ¿no? El valor de ser humano, ¿sale? Entonces, eh, regresando un poquito a la descodificación, vamos a hacer eso, vamos a descodificar esos programas y es como si yo tengo mi computadora y tengo el Word, pues voy al Word y lo quito y ya por más que quiera hacer una carta, que quiera hacer un escrito, pues no lo puedo hacer porque ya no tengo ese programa, ¿no? Y volviendo un poquito también, Pame, a hablar acerca de la valorización, desvalorización, de la aceptación, de la no aceptación, pues vamos a ver cómo todos estos programas nos llevan a una respuesta de nuestro organismo, ¿no? Y por ejemplo tenemos, a lo mejor podemos tener sensaciones de incapacidad, de impotencia, de no sentir que puedo, ¿sí? De sentirme culpable, de ser nulo. Y todos estos pensamientos, todos estos sentimientos se van a ir directamente a nuestro sistema osteoarticulomuscular, ¿no? O sea, va a afectar en nuestros músculos, sobre todo en el movimiento, por ejemplo, me siento impotente en el movimiento, en el actuar, y puedo tener un problema en músculos, una enfermedad, una patología, o por ejemplo, hay una desvalorización que se da y la desvalorización más profunda se encuentra en los huesos, ¿no? En el sistema de los huesos óseos, ¿sale? Entonces también influiría ahí, Leti, por ejemplo, personas que de repente se sienten bien, pero con todas estas emociones no pueden dar pasos. Exacto. Y dices, ¿por qué no da un paso? Si su cuerpo y todo está perfecto y por más estudios y análisis que se hagan, no pueden dar un paso, ¿es por el miedo a su propia decisión y a sus juicios? Sí, a eso se le llama un doble vínculo, o sea, quiero, pero no puedo, ¿no? Y entonces está esa pelea, esa guerra interna entre el querer y no poder, ¿no? Porque yo misma con mis creencias limitantes a veces siento que no puedo, ¿no? Y entonces viene esa falta de armonía dentro de nuestro cuerpo y podemos tener, por ejemplo, una contractura muscular, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante escucharnos y cuando nos pase algo, ir hacia eso, qué es lo que vivimos, ¿no? O qué es lo que estamos viviendo. ¿Qué viví a lo mejor ayer, antier, que ahora tengo un síntoma? ¿O qué estoy viviendo ahorita que me está generando este síntoma? ¿Sale? Y otras síntomas que podemos tener a lo mejor cuando no me siento parte de mi familia, ¿sí? Estoy fuera de mi familia, puedo tener patologías en la sangre. Y hay otras patologías como por ejemplo una que se me hace muy interesante es la del sistema inmune, ¿sí? Porque son enfermedades de la no aceptación, ¿no? Y hay frases muy fuertes que nosotros manejamos en descodificación para las enfermedades autoinmunes, ¿no? En donde yo solo puedo existir a condición de no existir, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy siguiendo fidelidades. Quizá fidelidades de mis abuelos, de mis padres. Y aquí es otra parte que ve también la descodificación. No solo la vida contemporánea que platicábamos hace rato, sino también el proyecto sentido, que es el proyecto que le da sentido a mi vida. Lo que mis papás estaban viviendo poquito antes de embarazarse de mí, durante mi gestación y hasta los 3 años. Eso es un proyecto que yo tengo. Es como, por ejemplo, cuando se creó el foco, ¿no? Se creó para dar luz, ¿no?
Y entonces nosotros, ¿para qué fuimos creados? Y a veces seguimos esa fidelidad inconsciente y llevamos una vida desde el inconsciente, ¿no? No, y como hace ratito platicábamos Leti y yo, como saben, bueno, pues como les compartí en el primer episodio, pues yo tengo una enfermedad autoinmune, que es la alopecia universal. Entonces echarte un clavado, como dices, o sea, a lo mejor en el exterior, y mucha gente que me conoce, es que qué segura, es que qué sociable, pues sí, pero también un síntoma habló a mi cuerpo y me dijo, pues sí, qué tan segura externamente, qué tanto te quieres externamente, échate un clavadito, mi reina, para que veas. Y lo mismo, era repetirme todas las mañanas el estoy a salvo viviendo. Y también lo que platicábamos en el capítulo anterior, a veces utilizas algo del victimismo para, a lo mejor en la enfermedad, bueno, pues se me chiquea más, me tienen más cuidado, pero a pesar de qué. Exacto. O sea, ¿cuál es el costo? Entonces también aprender a reconocer eso y decir, merezco estar sano, merezco estar a salvo y está bien. Y si me pasan cosas buenas en la vida, pues qué padre y las voy a recibir aquí y ahora. Y me siento merecedor, ¿no? Entonces, qué interesante esta herramienta de la biodescodificación, porque nos lleva a ver más allá de lo que posiblemente está pasando en el exterior. Que si no lo arreglas desde adentro, te va a saltar de una u otra manera, ¿no? Sí. En mi caso dije yo, no, ya está bien, o sea, hacemos la paz, vida. O sea, ya voy a empezar a aprender. Sí, y sobre todo tener esa coherencia, ¿no? Porque es muy padre el pensamiento positivo, ¿no? Que te lleva, hoy voy a ser mejor, hoy voy a cambiar. Pero si realmente el pensamiento positivo no lo adentramos al sentimiento, ¿no? Es como la coherencia de lo que pienso, siento y hago, está en coherencia, ¿no? Pero no puede estar pensando, voy a cambiar, voy a ser positiva, me voy a querer, me voy a valorar, cuando por dentro no nos valoramos, no nos queremos, ¿sí? Y entonces estamos en una incoherencia, ¿no? Entonces es como trabajar con esa parte armoniosa de nosotros mismos, ¿no? De lograr esa coherencia, esa armonía, esa conexión. Y lo que tú dices se me hace bien importante, porque cuando nosotros encontramos dentro de nosotros el poder que tenemos, ¿no? Como ser humano, no como mujer ni como hombre, sino como ser humano, ¿no? Como ese ser que nos conecta con algo más grande, maravilloso que nos da la vida, ¿no? Entonces podemos dar el brinco, podemos dar ese paso del que tú hablabas, ¿no? Y así, o sea, verdaderamente yo, por ejemplo, estoy aquí en lo de descodificación, estudié biodescodificación como una herramienta para mí y que con el transcurso del tiempo me ha servido muchísimo, como mencionaba la vez pasada, ¿no? En mi familia, en mí, en mis amigos, ya es parte de mi vida, ¿no? Ya es una forma de vida, no es una terapia, sino es una forma de vida, ¿no? Y es lo que yo las invito a que de esto hagamos una forma de vida, de aprender a vivir mejor, más tranquilos, sin tantas historias que nos hacemos. A veces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo obesidad, ¿no? Y llego contigo y te digo, ¿sabes qué, Pame? Ya he hecho todo, he hecho dietas, he hecho la dieta de la luna, la dieta de, ¿no? Y ya estoy haciendo ejercicio y no bajo, y por más que quiero no puedo bajar. Es que hay algo detrás. Hay una situación inconsciente atrás de esa obesidad, atrás de ese sobrepeso. Y muchas veces está en esos programas que mencionaba, el programa del rechazo, el programa del abandono, ¿sí? Que como quiera, cuando yo quizá me sentí abandonado, necesité protección. Y una forma que voy a tener para protegerme o para sobrevivir, pues es acumular grasa, ¿no? Acumular grasa. Cuando, por ejemplo, me sentía agredido, porque me pegaban, porque me gritaban, pues necesito amortiguar el golpe, ¿no? Entonces, ¿de qué manera voy a hacer que mi cuerpo amortigue el golpe? Creciendo, ¿sí? Sí, claro. O por ejemplo, no quiero ver lo que hay en mi interior, no quiero que los demás vean qué hay en mi interior. ¿Y qué hago? Me lleno de grasa. ¿Para qué? Para que los demás no vean lo que hay dentro de mí. Hasta inclusive en casos de abuso, ¿verdad? Muchas veces decían, si ser una persona hasta atractiva o ser una persona llamativa hace que esto vaya a ser algo de agresión,
pues ¿qué hago? No me vean, no me vean, Sí. ¿no? Sí, y ahí es donde empieza la grasa a ocupar diferentes lugares, ¿no? Porque se acumula a veces en los brazos, porque se acumula a veces en las caderas, en el vientre. Todo tiene un significado y un significado biológico, por eso es la biodescodificación. El otro día estaba comentando con Pame un ejercicio, estábamos en una dinámica y hay un ejercicio que es muy, muy simple, pero que nos crea mucha conciencia, ¿no? Y es un papelito muy simple donde de un lado ponemos un sí y del otro ponemos un no. Y entonces cada vez que una persona me pide algo, ¿no? Por ejemplo, yo voy con Pame y le pido, oye Pame, fíjate que necesito que dejes de grabar y vayas rapidísimo a traer algo que me faltó aquí en mi casa para poder continuar. Y entonces ver qué tanto ella me va a decir a mí sí y a ella se va a decir no, ¿no? Porque ella está en algo, ¿no? Ella está grabando, ella está haciendo algo que le gusta y ¿por qué va a dejar de hacer, ¿no?, lo que le gusta? Entonces es como cuestionarnos cada vez que alguien nos pide algo, ver sí, pero ¿qué me estoy diciendo yo?, ¿no? O decir no para yo poderme decir sí, ¿no? Y bueno, pues esto es ir creando conciencia poco a poco, ir viendo de esta plática qué veintes nos cayeron, ¿no? Y comenzar este trabajo de autoconocimiento, porque cuando empezamos a tener información es el primer paso para comenzar a sanar, ¿no? Para comenzar a hacer las cosas de una manera diferente y quizás ser curiosos a lo que puede resultar de esto, ¿no? Y darnos la oportunidad de equivocarnos y no pasa nada, ¿no? Sí, si queremos invitar también a que a lo mejor puede sonar un poquito como chistoso, difícil en un principio, pero cada vez que tengan un espejo y pasen frente a él, si en alguna situación pasó algo que no les gustó, que los hizo sentir incómodos, pasen, véanse al espejo a los ojos y díganse, te quiero y te acepto con esto que pasó, con lo bueno y con lo malo, ¿no? En conforme empiezas a hablarte y a verte con otros ojos, empiezan a cambiar las cosas. La mayoría del tiempo cuando nos estamos viendo a un espejo es cuando, es que ¿por qué lo hiciste así? Es que la regaste y hasta te ves llorando y siendo duro y señalándote. Entonces te invitamos a que pases frente al espejo y si hiciste algo muy bueno ese día, felicidades, te amo, qué padre que estás creando esta realidad, ¿no? O sea, en vez de estarte señalando o apuntando o viéndote como víctima, es que por qué así, es que por qué me dejó, es que por qué me negó, no. O sea, mejor vete, felicítate por algo bueno. Si te equivocaste, te quiero así, hiciste lo mejor que pudiste y empiezas a practicarlo y ese amor se va a convertir en respeto. Y ese respeto se va a convertir en bienestar y en salud. Y vas a empezar a cambiar los programas que tanto nos dice Leti, que es una percepción de una visión hacia ti mismo, hacia los demás y hacia tu entorno. Entonces, esperamos que te sigan cayendo muchos veintes con nosotras. Te invitamos a que nos escribas en nuestra página de Instagram sobre qué tipo de síntoma o enfermedad te gustaría saber un poquito más. Y con mucho gusto, en base a las que veamos, pues como con mayor interés, vamos a seguir platicando. Sí, y aquí lo importante y el objetivo de este programa es darte las herramientas, ¿no? No es tan importante el por qué tengo el síntoma y de dónde viene y todo ese tipo de cosas que, bueno, ya estudiamos nosotros, pero más bien es qué puedo hacer ahora que ya sé que esto, ¿no? Porque muchas veces cuando creamos conciencia empieza a haber un cambio, ¿no? Pues muchas gracias, Leti. Como siempre, un gusto estar contigo. Muchas gracias, Pame, a ti también. Y gracias a todos por estar sanándose junto con nosotros y estar creando herramientas para que a todos nos caiga el 20. Sí, gracias y síganos escuchando y viendo.